Soy David Medina, estamos compartiendo un cafecito en Sónica 103.5 FM. Son las 7:31 de la mañana y le damos continuidad al tema que dejamos pendiente y que es muy importante analizar el día de hoy. En la jornada del 28 de julio, cuando se da todo este problema, que si el fraude, que si las elecciones, varias familias, varios amigos comenzaron a llamarme preocupados que tenían problemas con familiares, básicamente con hijos. Algunos porque los hijos estaban molestos con la posición política de los padres, por eso de ser chavista. Algunos preocupados porque los hijos estaban deprimidos, preocupados, ansiosos y con ganas de irse del país. Es decir, estaban tomando la decisión de abandonar el país porque piensan que no hay futuro en el país. Y me empecé a dar cuenta de que era un problema nacional, no era un caso familiar. Incluso uno que tiene familias en otras partes del mundo, uno comienza a ver cierta intolerancia por tus ideas políticas. Y de alguna manera eso es inducido, eso es potenciado desde las redes sociales, porque va facilitando el conflicto y los escenarios de guerra civil. Pero no hablemos así tan a la ligera, sin antes analizar un poco lo que está sucediendo en Venezuela y seguramente está sucediendo en otras partes del mundo. Ahora bien, en el caso que nosotros tenemos de problemas familiares por ideas políticas, en el trasfondo hay un problema grave de ansiedad, de miedo, de incertidumbre. Y ese problema de ansiedad, incertidumbre, miedo, poco a poco va siendo canalizado hacia algún enemigo. Y ese enemigo es el que recibe todo ese odio. Por ejemplo, los mandatarios políticos que están en contra del modelo económico, de las políticas o de las ideas de esos países donde están los dueños de esas redes sociales, reciben toda esa propaganda de odio. Y las vamos a ir explicando poco a poco. Sin embargo, el presidente de la República, en un programa especial, en un programa de televisión, recomendó algunos libros. Entre ellos, un libro que se llama La generación ansiosa. Yo les compartí el libro por WhatsApp. Si no lo tienen, me pueden escribir al 0414-958-1282 y les hago llegar el libro en PDF, La generación ansiosa. Pero los libros son para leerlos, para investigar y tratar de hacer análisis de la realidad. En el primer capítulo del libro hay una afirmación que usted debe conocer. Resulta que en esa investigación se percataron que en Estados Unidos había crecido en un 125% los casos de ansiedad y de suicidio en los adolescentes. Y todo ese fenómeno, toda esa oleada de ansiedad y suicidios en la adolescencia norteamericana inició en el 2010. En un intervalo de tiempo corto del 2010 al 2015 se disparó la oleada de ansiedad, depresión y suicidio en los jóvenes. Y cuando hacen la investigación, ¿por qué a partir del 2010 resulta que los jóvenes se deprimen más, sufren más de ansiedad, incluso se suicidan más?
en Estados Unidos qué pasó en el 2010 y qué pasó del 2010 al 2015. En la investigación, ellos determinan que en el año 2010 aparece el iPhone 4. Y el iPhone 4 trae por primera vez en su dispositivo una cámara frontal, que es la que permite los selfies. Luego, tiempo después, aparece la misma cámara frontal en los Galaxies, en esta tecnología celular. Ya el celular, incluso años antes, ya el celular estaba teniendo el impacto que había tenido la televisión en la sociedad del mundo, en las culturas. Tanto se escribió de la televisión, tanto se habló de la televisión, tanto se advirtió sobre la televisión. Pero el celular tuvo un impacto mayor y estábamos viviendo una mutación cultural de la comunicación. Pero particularmente en el 2010, cuando aparece esta cámara frontal en el iPhone 4, estos investigadores que ofrecen el libro La generación ansiosa, determinan un cambio en el comportamiento social de la adolescencia norteamericana. Quiero hacer la salvedad de que la adolescencia norteamericana es muy distinta a la adolescencia latinoamericana. Y es importante saber esas diferencias culturales. Pero volviendo al tema de la generación ansiosa, ellos analizan o determinan que en esa etapa el ser humano está pasando por un proceso complejo. Es decir, el joven está buscando reconocimiento, está buscando vida social, tener un ecosistema social donde él se sienta bien, donde él se sienta reconocido. Y entonces, para el joven adolescente es muy importante la aceptación social. La muerte social para un adolescente es muy fuerte, lo puede llevar al suicidio. El joven necesita amigos, necesita que le reconozcan, necesita convivir. Por eso el bullying y todas estas cosas afectan tanto en la adolescencia. Pero resulta que cuando aparece la cámara frontal en el iPhone, aparece el Instagram, aparece TikTok, aparecen todas estas plataformas tecnológicas de interacción social, se comienza a sustituir el entorno social real de los jóvenes en un entorno virtual. Es decir, la interacción social de los jóvenes la están realizando a través del teléfono, a través del iPhone, a través del Galaxy, es decir, de estas tecnologías. Ya el celular existía, pero el celular no tenía tanto avance en materia comunicacional como lo comienza a tener a partir del 2010. Entonces, esta interacción virtual de los jóvenes comenzó a calmar esa ansiedad, esa angustia de que estaba solo, de que no tenía reconocimiento. Y entonces las muchachas con el selfie comienzan a sentir que los me gustas, que los likes, que los seguidores de alguna manera repotencian su identidad. Es decir, yo soy alguien y me están viendo y me están reconociendo. No es una cuestión de fama, es una cuestión de que reconocen el ser humano que yo soy. Pero es un reconocimiento virtual, no son seguidores. Esos seguidores no te siguen a ningún lado. Esos me gustas son me gustas instantáneos. Ellos no te conocen, no saben quién eres, cómo piensas ni nada. Ellos interactúan con un contenido que tú compartes, con el cual que se identifican de manera instantánea, de manera circunstancial, pero no es una relación compleja en el tiempo que te lleva a conocer un amigo y determinar de dónde viene ese amigo y esa relación profunda de la amistad, del amor, de la pareja. No, es una relación
desechable. Hoy comparto contigo, qué sé yo, el que los dos estamos de acuerdo en que el Dream Team de básquet de Estados Unidos en las Olimpiadas 2024 ha sido el mejor de la historia. Y entonces compartimos esa opinión y te doy un like, te sigo, me gusta y hasta allí. Ahí no hay mayor complejidad de una relación humana. Pero el adolescente en Estados Unidos comienza a depender de ese reconocimiento virtual, de esa sociedad virtual que le están brindando las plataformas tecnológicas, es decir, las aplicaciones, el Instagram, el Facebook, etc. Y comienza a depender de ello. Pero el paquetico no viene solo. El paquetico viene con desinformación, con exageraciones, con generalizaciones que de alguna manera también te afectan. Comienzan unos contenidos sin ton ni son que el muchacho comienza a consumir, que no está en capacidad de digerir y se lo traga todo. Ellos plantean que la ansiedad es como el miedo, es el miedo. Lo diferente es que cuando hay miedo es porque hay un hecho, algo que amenaza al ser humano, y ese miedo es un mecanismo de defensa, un mecanismo de encontrar una alerta por una amenaza, y entonces es lo más natural en el reino animal de protegerse a través del miedo. Sin embargo, la ansiedad, a diferencia del miedo, es que no hay ninguna amenaza. Es decir, el miedo que te está surgiendo es por algo que va a pasar, pero que tú te estás imaginando, que está en tu mente. Porque si tú vas por la calle y te sale un perro rabioso, es natural que tengas miedo, porque el perro está allí. Pero si tú sales por la calle y tienes miedo y no ha pasado nada, no ha salido ningún perro, tienes miedo de qué va a pasar mañana, tienes miedo de tu futuro, tienes miedo de lo que va a pasar en este país, es un miedo que está basado en una ansiedad que tú no comprendes. Tenerle miedo al futuro. Ahora, digamos que es normal, porque tú dices, bueno, yo tengo que graduarme, porque si no, ¿de qué voy a comer? Y tengo que conseguir un trabajo, porque mañana eso te genera ansiedad. Y tú planificas, entonces, alguna circunstancia que te genera ansiedad es normal. Oye, si tú te quedas sin trabajo, es normal que te dé un poco de ansiedad. Si tú chocaste y el carrito con el que tú dependías se dañó, es normal que te dé ansiedad. Pero si no ha pasado absolutamente nada, ¿por qué te tiene que dar ansiedad? Entonces resulta que en esa investigación que hacen en el libro La generación ansiosa, determinan que el muchacho, el joven, comienza a identificar. En esa investigación del libro La generación ansiosa, los jóvenes comienzan a autodiagnosticar su ansiedad. Y es un fenómeno interesante que obviamente disparó los casos de ansiedad, y no todos ellos lo eran. Eran la influencia de las redes sociales. Eran la influencia de esos contenidos para generar esa reacción en los muchachos. Y yo me pregunto, ¿por qué en estas nuevas generaciones se ha incrementado el caso de muchachos que en a muy temprana edad ya determinan que tienen que cambiarse de sexo, por ejemplo? Entonces hay una gran cantidad de jóvenes que se están autodiagnosticando como gays, como homosexual, como transexual. Incluso antes de cumplir los 15 años ya están pidiendo dinero para operarse los senos, para operarse las nalgas, para cambiar de sexo. ¿De dónde sale toda esta explosión de autoconocimiento de los jóvenes para estar tomando esas decisiones? Aparentemente es inducido
por una gran cantidad de contenido sin ton ni son que el muchacho está consumiendo. Pero volviendo al tema de la ansiedad, el adolescente norteamericano, según esa hipótesis del libro, comienza a tener una muerte social y comienza a vivir unas relaciones sociales virtuales. Y esa ansiedad de miedo de lo que va a pasar se le va incrementando incluso la depresión. Y de allí el disparo de la oleada de suicidios, de casos de depresión, de ansiedad. Pero la juventud latinoamericana es distinta en varios sentidos. Nosotros no tenemos el entorno familiar que tienen en Occidente. Nosotros todavía tenemos una relación familiar cariñosa, exageradamente cariñosa, casi que empalagosa. Nosotros no tenemos ese acceso al internet y a esa tecnología. No todo el mundo aquí tiene saldo para estar pasando 7, 8 horas en internet. Y de alguna manera eso nos ha protegido con esos contenidos. Pero también aquí en Venezuela o en Latinoamérica, el joven sigue teniendo una relación social. Hay que tener cuidado porque eso está cambiando. Yo lo digo que soy padre. Ayer conversé con mis hijos y les estuve leyendo el capítulo del libro. Y yo les dije, ¿no se han dado cuenta de que David, que tiene 16 años, está pasando 7, 8 horas sentado jugando un videojuego con niños o muchachos de Valencia, de Colombia, de Chile, de Uruguay, y allí pasan horas, 8, 10 horas, y disfrutando, o sea, entre ellos interactuando? Es una relación social virtual. No son amigos de David, es una interacción virtual. Y Aurora, que tiene 9 años, pasa 8, 5, 6 horas viendo contenidos de YouTube, que si Mariana, que si Ratitas Pandilleras, que si Yolo Aventura. Y cuando yo veo los contenidos, son contenidos idiotas, como por ejemplo, hoy voy a viajar y tengo que llenar la maleta de todas las cosas de azul. Entonces salgo a comprar zapatos, toalla, cepillo, pasta, desodorante, pero todo tiene que ser azul. Entonces pasa 20, 30 minutos comprando cosas de azul porque el reto es llenar la maleta de cosas de azul para viajar. So what? ¿Y eso para qué? Aurora me dice, yo desinstalé el YouTube de mi tablet. Yo decidí no ver más eso en YouTube. Y yo por dentro contento de esa decisión. Y David está tomando la decisión de escoger una carrera universitaria y entonces lo tenemos investigando para que tenga acceso a otros contenidos. Lo metimos en básquet, lo sacamos, le estoy enseñando a manejar, pero interactuar socialmente y sacarlo de esa burbuja virtual. Eso lo hago yo como instinto paterno. Yo no soy psicólogo, no estoy dando consejos, no doy terapia. Es algo instintivo que me nace a mí para tratar de encontrar una relación humana normal y no esa relación virtual que está en las redes sociales. Sin embargo, como en Venezuela hay un ciberataque, hay una oleada de contenidos que están teniendo como objetivo generar ansiedad y miedo en la sociedad venezolana. Venezuela se jodió. Incluso en las juventudes de otros países nos quieren llevar como a Venezuela, nos quieren convertir en Venezuela. En Venezuela no se puede estudiar, en Venezuela no se puede trabajar, en Venezuela no hay futuro. ¿Y qué voy a hacer yo mañana, mamá, si aquí no hay nada? Y es una incertidumbre que va creciendo, es un miedo.
Y es un miedo que es muy fácil convertirlo en odio, porque entonces tú lo que tienes es que darle rostro, imagen al que te está generando ese miedo, al que te está provocando esa ansiedad, al que te está provocando esa incertidumbre. Y si yo te digo que es Maduro, que es el chavismo, que tiene todo este país destruido, y que toda tu pobreza, toda tu incertidumbre es porque el chavismo no sabe qué hacer, se lo está robando todo y está en una anarquía y no eres libre, entonces es muy fácil llevarte del miedo, de la ansiedad al odio, y del odio a la acción violenta. Se me antoja a mí que ese muchacho que tienes en la casa no es que te odia porque eres chavista, es que está asustado, tiene ansiedad, tiene miedo. Pero ojo, no es solamente el adolescente, no es que el adolescente está sufriendo ansiedad y la gente mayor, tercera edad, porque es más inteligente, porque tiene memoria, no lo afectan las redes sociales. Resulta que no, que el viejo también sufre de miedo y de ansiedad. Y a pesar de las canas, de todo lo que ha vivido, se deja contagiar de esa ansiedad y de ese miedo, y también se enferma. Pero resulta que el chavista también se contagia de esa ansiedad y de ese miedo. Y es muy sencillo. La vacuna contra eso es muy sencillo. Primero, el amor. Segundo, el interactuar en la vida real, el pensamiento crítico, el leer, el investigar, el calmar esa ansiedad. Hay que hablar, hay que reír, hay que investigar, hay que de alguna manera asumir una discusión colectiva. ¿Por qué nos da miedo? Si nosotros estamos, pero años luz, en mejores condiciones que muchos otros pueblos del mundo. ¿Cómo me van a decir en Colombia que no quieren ser como Venezuela cuando ha sido un país que tiene el mayor genocidio de la historia, donde han masacrado a todo un pueblo? Eso no quiere decir que Colombia no tenga cosas buenas. Colombia tiene cosas maravillosas. Pero todos los pueblos tienen problemas. Todas las familias tienen problemas. La vida tiene problemas. Eso es normal. Lo que nosotros tenemos que ver es concentrarnos en el presente, atender lo bueno y lo malo y superarlo y aprender. Pero entonces el muchacho no quiere estudiar una carrera porque él no quiere pasar 5 años estudiando. Y entonces uno dice, pero ¿por qué tú lo ves como que vas a pasar 5 años estudiando? Vas a aprender de el oficio que a ti te apasiona. Es decir, si a mí me dicen que yo voy a pasar 3 años estudiando dramaturgia, pues yo sería feliz de pasar, no 3, pasar 10 años estudiando dramaturgia, porque a mí me apasiona escribir, me apasionan los guiones, me apasiona la dramaturgia. Entonces, ¿cómo tú vas a ver 5 años como un castigo de estudiar algo y tú no quieres pasar 5 años estudiando algo? Entonces el problema no son los 5 años, el problema es que tú no sabes lo que quieres hacer. No te conoces a ti mismo y por tanto no conoces de qué quieres vivir, no conoces tu propósito. Y eso es lo que te genera ansiedad, no los 5 años de una universidad. Entonces, hay adolescentes que están tratando de aprender manicure, pintar pelo, de peluquería, están tratando de aprender a cocinar, pero no porque les apasione la comida, la cocina, aunque voy a ser chef y voy a ganarme estrellas de reconocimiento por mis recetas. No, están tratando de estudiar chef porque en cualquier país del mundo pueden trabajar como ayudantes de cocina, o con el tema de la belleza pueden trabajar en cualquier peluquería sin tener que hablar el idioma. Y eso no es un conocimiento para aprender, para evolucionar, para creer en uno mismo. Es un conocimiento de miedo.
es tener un conocimiento para ser un esclavo moderno, un mayordomo bien pagado, y miedo a enfrentarse a tu potencialidad, a tus talentos, a asumir tu pasión. Ese es el miedo, la ansiedad que está teniendo el muchacho, no lo comprende y entonces le pone rostro político. Es maduro. Eso no quiere decir que no haya problemas, porque los gobiernos perfectos no existen. Pero entonces, ¿qué te dicen? La corrupción, la violación de derechos humanos, la mentira. Y sí, se pueden dar muchas cosas de esas como se dan en todos los gobiernos del mundo. Pero eso no te tiene por qué llevar a un estado de pánico, de ansiedad, para huir a otro país, a volver a vivir allá la misma ansiedad. Esa ansiedad se va contigo, porque es un problema interno, no es un problema político. Y ese problema está siendo alimentado por las redes sociales. Así como la televisión alimentó el consumo, las redes sociales están alimentando el miedo. Y como ellos te dan la droga, tu dosis diaria de adicción para superar ese miedo, para superar esa muerte social. Que tú estés pegado en su aplicación, que tú estés pegado en YouTube, estés pegado en el Facebook, estés pegado en el Instagram, y ellos ganan mucho dinero con dos objetivos. Primero, que te tienen pegado a su plataforma, usando la plataforma, millones y millones de usuarios de la plataforma Instagram, millones y millones de usuarios de la plataforma tal, de la plataforma X. Y entonces ellos venden, pero también reciben información de ti, y la información que reciben de ti la venden, la usan. Por ejemplo, en el 2010, cuando aparece Instagram, tenía alrededor de 10 millones de usuarios en el mundo. Y de la noche a la mañana la compra Facebook y se dispara a 90 millones de usuarios en el mundo. De 10 millones a 90 millones en menos de 5 años. Es una cultura comunicacional que está generando la pandemia del miedo en el mundo. Yo no sé si es un término que se puede usar, se me antoja definirlo de esa manera, una pandemia de ansiedad. Pero eso no está afectando a tu familia aquí solamente, eso está afectando a la familia rusa, está afectando a la familia persa, está afectando a la familia árabe, a la familia africana, a la familia occidental, a la familia europea, a la familia asiática. Es una mutación cultural de la comunicación. Y lo que está provocando es precisamente la incomunicación. Ya lo decía Dominique Walton, el experto comunicacional francés que escribió el libro Salvemos la comunicación. Entonces, lo que realmente está sucediendo en tu familia no es un odio al chavismo, es un miedo al mañana, un problema de ansiedad. ¿Cómo tú resuelves esa ansiedad? Habla con el muchacho, investiga, interactúa con el muchacho de otra manera, busca el amor, pero trata de calmar esa ansiedad. Esa ansiedad es porque ese muchacho no sabe lo que quiere hacer con su vida. Y si lo sabe, le están llenando de miedo, de que esto se va a acabar, de que no va a haber trabajo mañana, de que voy a fracasar en esto. Y yo me pregunto, ¿cómo era nuestra vida cuando no había petróleo? ¿Cómo era nuestra vida en los tiempos de Bolívar? ¿Y por qué esa gente no sufría de ansiedad? Es un miedo inducido. Y además, por unos valores ajenos a nuestra realidad, una concepción del éxito. Entonces, el éxito es el que más tiene dinero, el que más cosas puede comprar. Y si tú te vas a guiar que el éxito está por allí, pues la ansiedad va a ser mayor,
porque entonces la única manera de calmar la ansiedad es de comprar cosas, de tener éxito en la medida de la satisfacción material, que es el espíritu del capitalismo. Eres exitoso mientras más poder adquisitivo tengas. Mientras más poder adquisitivo tienes, más valor tienes en la sociedad capitalista. Y el que no tiene, ese se va a morir de ansiedad, porque ese no va a tener nunca capacidad de comprar. Entonces tiene que de alguna manera llenar ese miedo, esa ansiedad. Y por eso usted ve un pobre votando por un rico, votando por un Trump, votando por un Edmundo y odiando a lo que él considera le está provocando el miedo, la ansiedad de que no va a poder comprar nada, de que no va a tener cosas. Y usted ve al chavista oportunista que se muestra chavista hasta que obtiene la casa. Cuando obtiene la casa, como ya tiene su casa y ya no tiene que jalar bola para que le den la casa, porque ya la casa es de él, entonces salta la talanquera y comienza a tener esa misma ansiedad, pero para tener otras cosas. En fin, no me crea a mí, no es algo científico que yo estoy tratando de convencerle, pero resulta que hay otras opiniones que no las estoy diciendo yo. Por ejemplo, en Canadá, el año pasado, un consejo de colegios, ellos le dan otro nombre, pero en todo caso demandaron a las redes sociales, sobre todo a Facebook, a TikTok y Snapchat, creo que se pronuncia así, y las estaban demandando porque estaban afectando el aprendizaje de los estudiantes. Eso sucedió en Canadá. Las escuelas de Canadá demandaron a TikTok, Facebook, Instagram y Snapchat por causar daños a la salud mental de los estudiantes. Y entonces hicieron una acción legal que busca una compensación de 4.500 millones de dólares canadienses debido a los presuntos perjuicios provocados a los jóvenes. En algo tienen razón. Afectaron el modelo de aprendizaje, afectaron el aprendizaje de los muchachos las redes sociales, por muchas otras razones científicas documentadas en otros libros, pero tienen razón en la demanda. Ahora el tema es, eso fue a inicios de este año, creo que en marzo de este año, donde se habló de esa demanda. Pero lo que es más evidente es que el Financial Times, que no es un periódico chavista, que no es un periódico ni siquiera venezolano, que está en Estados Unidos, advirtió del peligro de Elon Musk para las democracias. Este es un medio británico que se llama Financial Times y advirtió en un artículo el peligro para las democracias que representa el multimillonario Elon Musk, dueño de varias empresas tecnológicas, entre las que destaca la red social X. ¿Y por qué ellos dicen que es un peligro para la democracia? Porque ellos recordaron que Elon Musk, antes de ser una celebridad en X, era propenso a difundir información falsa y entablar rencillas en contra de personas destacadas, como las acusaciones sin fundamento contra el buzo británico que ayudó a rescatar a 12 niños y a su entrenador de fútbol de una cueva tailandesa. El magnate lo acusó de pedofilia por haber puesto en duda el barco de rescate sumergible propiedad de una de sus empresas. Sin embargo, con el tiempo no logró comprobar el señalamiento y borró de las redes sociales lo que había publicado. Él lo hizo con Venezuela. Dijo que en Venezuela se había cometido un fraude, que se habían robado las máquinas electorales, y el video que colocó eran unas personas saqueando, llevándose aires acondicionados.
El tipo ignora tanto el sistema electoral venezolano que confundió un aire acondicionado con una máquina electoral. El tipo es un delincuente y de alguna manera incluso tiene problemas con su hija porque su hija o su hijo se cambió de sexo, un adolescente. Y entonces él en una entrevista dijo que él no sabía nada, que no estaba de acuerdo con eso por sus valores religiosos, y resulta que el hijo o la hija lo desmintió, dijo que eso era mentira, que él aprobó el proceso de transformación de sexo, de cambio de sexo, y que él estaba al tanto de todo eso. Es un personaje, Musk. Ahora, ¿de dónde sale toda esta inmundicia que provocan las redes sociales en la sociedad global del mundo? Del Pentágono, porque todo el origen era una intención bélica del Internet en la década de los 70, del control de información, del poder de información. Todo esto se buscó para tener una ventaja en los escenarios de guerra. El que tenga el control de información tiene el poder. Pero ahora se ha convertido en un problema de salud pública, mucho peor que la televisión, mucho peor que el tabaco, mucho peor que el alcohol, mucho peor que las drogas. Es un problema de salud pública y así lo tenemos que manejar. Lo que se agrava ahora es que allí hay una anarquía total. Nadie cree en nadie. La posverdad se convirtió en la verdad que a mí me da la gana. No hay manera de convivencia porque no hay comunicación humana. Hay una comunicación con un mundo virtual, con unos robots. Y entonces yo puedo satisfacer mi ansiedad, puedo resucitar mi muerte social comprando seguidores, comprando amigos, diciéndoles que me sigan, que me aplaudan, que me digan me gusta, que me comenten cosas bonitas y yo ser feliz con esa estupidez. Ahora, el problema en Estados Unidos se está agravando porque hay un libro que se llama La decadencia de Occidente, de un francés. Esto va de franceses, porque a los franceses les encanta meter el dedo en la llaga. Pero Edmond Todd escribe este libro y dijo algo que a mí me pareció muy particular. Entre las razones que él esgrime de hablar de una decadencia de Occidente, habla de que la esencia espiritual de la sociedad norteamericana, protestante, de principios y valores, desapareció, mutó, y hay como un vacío espiritual del cual la sociedad norteamericana no se aferra a nada. Entonces, ese vacío espiritual, dejan de ser humanos, esto lo digo yo, y entonces se convierten en un cuerpo desechable lleno de ansiedades que consume, que tiene más humanidad un robot que la sociedad norteamericana. Y eso él le explica en su tesis política de que no hay gobernabilidad, no hay alguien que fije un rumbo, no hay alguien que tenga un proyecto, un plan, no hay alguien que dirija ese país. Y eso es evidente. No tenían un presidente senil que ni siquiera estaba lúcido en la mayor parte de sus actividades presidenciales. Ese vacío está llevando a esa sociedad
a una inercia de guerras sin sentido, de guerras por control, pero sin ningún tipo de brújula política. O sea, una anarquía total, la barbarie total, la generación del caos. Y eso, a diferencia de otros pueblos del mundo, está llevando a Occidente a perder las guerras que está perdiendo, entre otros factores. Pero en lo que a nosotros nos interesa es que nosotros sí tenemos espiritualidad. Nosotros tenemos un proyecto, tenemos un plan de gobierno, tenemos una constitución, tenemos un proyecto constituyente. Y el problema no es que tengamos una corrupción o que tengamos unos oportunistas. Eso hay que combatirlo. Es decir, la sociedad venezolana, sea chavista o no chavista, tiene que luchar contra la corrupción. El problema de la corrupción no es solamente del chavista, es también del opositor, porque resulta que el opositor también se ve involucrado en los fenómenos de corrupción. ¿Con quiénes estaba robando Tarek El-Aissami en PDVSA? ¿No era con Leopoldo López y con Julio Borges? Entonces, si usted se da cuenta que Tarek El-Aissami estaba robando dólares de PDVSA para dárselos a Julio Borges, a Leopoldo López, eso no tiene nada que ver con chavismo y oposición. El que es corrupto, aquí y en donde sea. Entonces, lo que nosotros tenemos que rescatar es el valor de las instituciones, la necesidad de la convivencia con unas instituciones a través de una constitución y poder convivir y atacar toda la corrupción, atacar la corrupción desde el chavismo y atacar la corrupción desde la oposición. Esa es la oposición que se necesita. Y encontrar allí un plan de convivencia. Nosotros tenemos eso, a diferencia de otros países. Tenemos errores como los tiene todo el mundo. Tenemos batequebrados, tenemos corruptos como los tiene todo el mundo. Pero esa ansiedad que nos están colocando de manera intravenosa nos está generando el miedo y quiere acabar con la iniciativa del pueblo venezolano del proceso constituyente. Porque la iniciativa del año 99 del proceso constituyente implica una utopía, implica un sueño de patria, implica un sueño de soberanía, implica un sueño de crecer de manera colectiva y obliga a que salgas en el encuentro de la sociedad venezolana y debatas políticamente, te reúnas políticamente, te reúnas en una estructura del Consejo Comunal, y esa interacción humana real de carne y hueso, no de Instagram, no de Facebook, te genera anticuerpos con el veneno tóxico de las redes sociales. Venezuela está viviendo eso y es un proceso que tenemos que defender. Si ese muchacho en tu familia está sufriendo de miedo, de ansiedad, comparte con él. Trata de atender ese miedo. ¿A qué le tiene miedo? No a qué le tiene odio. ¿A qué le tiene miedo? ¿Y por qué le tiene miedo? Y permítele que se conozca para que él supere ese miedo con los talentos que él tiene, con la potencialidad que él tiene. Él no depende de un cargo, no depende del chavismo, no depende de la oposición, no depende de nadie, sino de su fe en sí mismo y del apoyo que le da la familia en su fe en sí mismo. Esa ansiedad existe desde que yo estudiaba, incluso antes. Y eso que yo pude estudiar en la universidad. Mi madre se graduó en la universidad después de vieja, porque ella fue titular de la normal. Y ya grande, cuando ya nosotros estábamos terminando la universidad, ella empezó a estudiar la universidad para sacar la licenciatura. Y la generación anterior a ella
ni siquiera se pudo graduar de bachillerato. Mis abuelos no pudieron ser bachilleres. Y esa era la realidad de la mayoría de Venezuela, de la mayoría de Latinoamérica. En la época de mis abuelos, graduarse de bachiller, ¡wow! Eso era impresionantemente un logro. Y ahora resulta al revés, que el muchacho ni siquiera quiere ir a la universidad, no le interesa. Es miedo. Miedo a no conocerse a sí mismo. Miedo a no saber qué va a pasar. Es incertidumbre. Y las redes sociales alimentan esa ansiedad, alimentan ese miedo. Lo que tienen que atacar es el miedo. Y tienen que hablar, interactuar, conocerse a sí mismo y atacar ese miedo. Esa ansiedad no va a poder con el espíritu bolivariano del pueblo venezolano. Y eso incluye al opositor, porque el opositor también se mueve por el miedo. Está chorreado de miedo. Así que tenemos un problema de salud pública. Atendamos el problema de la comunicación y la agresión a través de los dueños de las redes sociales como un problema de salud pública para poder superar este tema. Se los digo yo, David Medina, periodista, comunicador y un humilde servidor. Vamos a hacer una pausa musical